Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de la Diplomatura Superior que hace posible también en coordinación con diversas instituciones, el Club de la Abogacía, la Federación Peruana, entre otras, evento aprobado por resolución de canal número 077-2026. Ya acercándonos a gran cantidad de sesiones que hemos tenido, el día de hoy se ha programado la sesión con lo que es el contador público colegiado perito contable en la materia y sobre todo se va a incidir en los delitos contra la administración pública y los fundamentos del peritaje contable. Nos encontramos con el contador Freddy Chacón Ugarte, reconocido especialista que además ha sido asesor en contable en diversas instituciones públicas y privadas. Bienvenido, estimado contador, y lo dejamos durante estos 40 minutos para que pueda dar los alcances de su ponencia. Muchas gracias, Alan. En efecto, el día de hoy hemos preparado un aspecto sobre lo que son el rol del perito contable como auxiliar de la Administración de Justicia. Y también la segunda parte, que es por la donde quieres que empecemos, se trata del la charla, la exposición sobre lo que son peritaje en el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Ya todos conocemos que el peritaje contable judicial es el examen técnico objetivo y especializado realizado por un contador público sobre hechos económicos, financieros, contables, patrimoniales, controvertidos, con la finalidad de proporcionar al órgano jurisdiccional elementos de convicción que faciliten la valoración de la prueba y la correcta administración de justicia. Como ideas clave, como ideas centrales, se debe tener de que el peritaje es un medio probatorio, es una prueba, requiere de conocimientos especializados y de mucha experiencia. No reemplaza en ningún caso la función del juez o del fiscal y debe sustentarse en evidencias objetivas. Generalmente, para el caso nuestro, con documentos o con cálculos realizados de tal forma de que se pruebe lo que se está pretendiendo indicar, ¿no? Entonces, este peritaje también tiene que ser motivado y fundamentado, que también es otra parte, ¿no? El perito, como auxiliar de justicia, interpreta la información técnica, reconstruye los hechos económicos, explica las operaciones contables, ya sean simples o complejas, cuantifica los perjuicios cuando corresponda y presenta sus conclusiones motivadas, ¿no? En el sentido de que tienen que estar sustentadas en base a lo que indica nuestra normativa vigente. En el caso de, se puede hablar mucho, indicar que, por ejemplo, el informe pericial debe responder como mínimo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? O sea, se debe determinar cuáles son los hechos materia del peritaje, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el sustento documental, qué procedimientos se aplicaron y qué conclusiones se obtienen. Se tiene estadísticas de que, por ejemplo, la colusión es uno de los procesos judiciales o uno de los delitos cometidos por mayor cantidad de funcionarios públicos en nuestro país. Entonces, el perito debe conocer qué ocurrió en el caso del hecho que se denuncia, ¿no? Del hecho que se tipifica como delito. Por ejemplo, en la Fiscalía hemos visto muchos casos donde se hace
denuncias sobre hechos que finalmente no son tan consistentes, ¿no? Entonces, estos hechos se tienen que probar en el sentido de que no está bien aplicada la forma como se está realizando la denuncia. El peritaje tiene también muchas técnicas, como son las conciliaciones bancarias, las confirmaciones, el cruce de información, el análisis financiero, la reconstrucción contable, el análisis patrimonial, la trazabilidad de operaciones y también el muestreo, porque hay que indicar de que el peritaje es una forma de investigación, es un trabajo de investigación, es una metodología donde se prueba, muchas veces se debe plantear una hipótesis y esta hipótesis hay que responderla, ¿no? Entonces, en base a ello se sacan las conclusiones. Eh, para ello es necesario que el perito tenga que aplicar sus conocimientos técnicos y sobre todo su experiencia para evaluar la evidencia, los documentos y formular conclusiones objetivas, razonables y debidamente motivadas, ¿no? Entonces, estos son los hechos que investiga un perito contable. Por ejemplo, delitos donde intervienen los peritos contables, peculado, en el caso colusión, negociación incompatible, hecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, administración fraudulenta, delitos tributarios. Hemos indicado de que, por ejemplo, las contrataciones del Estado, que serían el delito de colusión, más que todo, que es colusión simple y colusión agravada cuando existe perjuicio económico, se tiene que analizar, por ejemplo, en este caso, el expediente de contratación de la adquisición del bien y el servicio, el contrato, las adendas, las ampliaciones de plazo, las penalidades, las valorizaciones, las liquidaciones, los pagos, el cumplimiento contractual respecto de los hechos que se están investigando, ¿no? Entonces, todo ello se tiene que realizar en la investigación sobre el caso de colusión, ¿no? Entonces, también se debe realizar un análisis patrimonial. En el caso, por ejemplo, está muy de moda el hecho del lavado de activos, en el sentido de que el lavado de activos es un delito mediante el cual, para que me entiendan, por ejemplo, yo soy una persona que tengo un sueldo de 2,000 soles y no tengo esposa. Solamente son mis ingresos, por decir, en un año gano 12,000 soles, 2,000 soles por 12 meses son 24,000 soles. En 2 años, así, en 5 años tendría 60,000 soles. Pero que resulta que adquirí una casa que vale $500,000 de soles. Entonces, el hecho ahí es bien claro, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo es posible que una persona que gana 2,000 soles pueda adquirir una casa que vale 1,000,000 de soles? Entonces, se supone que hay otros ingresos mediante los cuales este hombre o mi persona en este caso está lavando dinero para poder adquirir otros bienes que no tienen nada que ver con los ingresos que posee, ¿no? Entonces, eso también, si bien es cierto, el delito de lavado de activos no es un delito cometido por funcionarios públicos, pero también los funcionarios públicos son los que realmente están ingresando en este mundo, y el hecho es de que eh, se les está implicando en el caso de lavados de activos, ¿no? ¿Qué investiga un perito contable? El perito contable
no investiga delitos, investiga hechos económicos, hechos contables, hechos financieros, hechos de la ley de contrataciones del Estado, por decir, el perito tiene que conocer al, al revés y en adelante lo que indica la ley de contrataciones del Estado para poder realizar su investigación. Un perito no determina los hechos, los delitos, sino determina la existencia del daño en caso de que exista. Cuantifica el daño, cuantifica el monto sustraído, realiza la trazabilidad del dinero. Por ejemplo, dicen, el señor ha sacado, lo ha depositado en su cuenta bancaria y de la cuenta bancaria le ha dado 50,000 soles al otro señor que está investigado. Entonces, todo eso es lo que realiza el perito contable. Ahora debe ver la legalidad del gasto. Si los gastos son realmente legales, tiene que también estructurar y dar el cumplimiento contractual. La razonabilidad financiera también es otra cosa importante y sin duda que el sustento documental es el que realiza. Por ejemplo, dice, los señores han devuelto al fisco la cantidad de 12,000 soles, pero el señor tiene que haber visto el recibo de ingresos y sobre todo debe haber exigido que se le muestre el voucher o la conciliación bancaria donde aparecen esos 12,000 soles, ¿no? O también verificar en el extracto bancario. Hay que indicar que la calificación jurídica corresponde al juez y al fiscal, mientras que el perito contable aporta conocimientos técnicos sobre los hechos económicos de tal forma que le da un auxilio judicial al juez y al fiscal que no tiene por qué conocer a profundidad estos hechos que son bastante técnicos, como diríamos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué analiza el perito? En el caso del peculado, el perito analiza el destino del dinero. Por ejemplo, el peculado dice que tú te agarras un dinero que has favorecido a una tercera persona y ese dinero, ¿dónde está? Entonces, el perito que hace investiga el destino del dinero, los 200,000 soles que le han dado, dónde, en qué banco lo ha puesto, o qué bienes se ha comprado, o dónde ha viajado, o por ejemplo, en sus extractos de consumo, en sus tarjetas de crédito, aparece pagos en el sentido de que son bastante más de lo que es su remuneración, ¿no? Ahora, en el caso de colusión, ¿qué investiga el perito o qué analiza el perito? El flujo económico del contrato. O sea, cómo se ha ido el contrato, ha habido alguna ayuda por parte de los mm, postores o de los funcionarios, les han ayudado, etcétera, les han dado las bases o les han calificado, les han ayudado en la calificación de tal forma que, como se han corrompido, se han coludido para conseguir una meta que es la buena pro del contrato o de la obra en mención, ¿no? En el caso de negociación incompatible, si bien es cierto, no existe un perjuicio económico, pero se investiga y se analiza que exista un beneficio indebido, ¿no? Del que está siendo denunciado. En el caso de cohecho, que es más o menos como corrupción, pero esto es como apropiación, se investiga el incremento patrimonial. En el enriquecimiento ilícito se investiga la evolución patrimonial, cómo está yendo sus ingresos o el crecimiento de sus activos, ¿no? De sus bienes, de sus inmuebles, etcétera, etcétera. Y finalmente también se hace, aunque es muy poco, el delito de malversación,
es el uso del presupuesto, ¿no? Es un delito que, por ejemplo, yo en toda la historia de mi... Desde el 2014 solo he visto un proceso judicial sobre lo que es malversación, ¿no? Entonces, porque es muy difícil de que se cometa este delito porque finalmente con una resolución, con un documento se puede revertir el, la trazabilidad de los dineros o de los recursos que están siendo utilizados, ¿no? Ahora, volvamos, por ejemplo, para el caso de peculado, que hemos dicho que analiza el destino del dinero, el perito que hace, realiza arqueos, revisa las cajas, revisa las conciliaciones bancarias, revisa las órdenes de pago, revisa la data del CIAF, revisa los comprobantes de pago, revisa los inventarios, las valorizaciones y generalmente se tiene que hacer una pregunta técnica en el sentido de que se debe decir, ¿existió apropiación o utilización indebida de los recursos públicos? El peculado protege el patrimonio estatal frente a la apropiación o uso ilegal de bienes administrados por el funcionario. Entonces, hay un caso de un fiscal en la ciudad de Lima que lo denunciaron por peculado porque había realizado la tarea de su hijo o había impreso la tarea de su hijo en una impresora del Ministerio Público y había utilizado dos hojas membretadas, ¿no? Entonces eso también es un peculado de uso. O por decir, el cargo que les asignan a los funcionarios, muchas veces en la mañana los llevas a tus hijos y también ese es un peculado de uso. En la colusión, ¿qué debe analizar el perito? El perito debe analizar el expediente de contratación, el estudio de mercado, las cotizaciones, las bases, el mismo contrato que se resuelve y que es estándar generalmente, las adendas a los contratos, las valorizaciones, los pagos, las liquidaciones y las penalidades. Debe responder si existió perjuicio económico, si este perjuicio económico es real, es cuantificable y cuál es la consecuencia del acuerdo colusorio, ¿no? Y según la información difundida por el Poder Judicial, la colusión, como ya les había dicho, representa la imputación más frecuente en investigaciones por corrupción de funcionarios. Es el delito de moda, por decir, hablando en términos estadísticos. Pasamos a lo de negociación incompatible. En la negociación incompatible no existe apropiación del dinero. No necesariamente existe daño. El análisis se centra en el interés indebido, en un conflicto de intereses, en que se reciba beneficios y en la intervención funcional. La negociación incompatible sanciona el interés indebido del funcionario en contratos u operaciones en las que participa por razón de su cargo. Es un delito, ¿verdad? Bastante, llamémoslo así, que se puede acomodar porque de todo buscan en el sentido de que te has interesado y le has nombrado a una persona, has dado un cierto interés por esa persona para que se nombre. Eh, le has dado la buena proa a esa persona a pesar de que tú no eres de la comisión, con el sentido de que es parte de tu familia, o sea, algo, ese tipo de cosas se denuncian lo que es la negociación incompatible, ¿no? Esos son los tres delitos más importantes
de lo que son los de los funcionarios públicos, y pasamos ahora a lo que es la metodología del peritaje. Primero, en la metodología del peritaje se debe leer el expediente, debe leer la carpeta, se debe estudiar el caso, se debe plantear una hipótesis, o sea, ¿qué es lo que tú pretendes hacer al realizar tu peritaje? Por decir, a un señor lo están denunciando por lavado de activos y le acusan que él verdaderamente ha utilizado 100.000 soles de dineros que no tenía. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Es plantear un objeto del peritaje, ¿no? En el sentido de que determinar los ingresos y gastos del señor fulano de tal para determinar la existencia de recursos para la adquisición del bien tal, tal, tal. Entonces, en base a eso, obtienes evidencia, le pides al señor sus remuneraciones, sus boletas de venta, en el caso de que sea de una empresa, sus ingresos. Y yo una vez conocí un caso de lavado de activos donde el señor tenía una pequeña empresa que vendía agregados, que vendía ferretería y que estaba en el RUS, pero el señor tenía grandes ingresos por concepto de que él vendía paltas. Tenía 10.000 plantas de palta por el lado de Abancay, Curahuasi, y el hecho de que esto le daba ingresos anuales de 5 millones de soles que no declaraba, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente los campesinos o los agricultores no están en esa obligación y por eso le denunciaron. Entonces, después de eso, como conclusión, el señor tuvo que eh, formalizar sus negocios para que de tal forma se puedan evidenciar que esos ingresos son por la venta de estas paltas, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, la determinación del perjuicio económico, que es importante dentro de los peritos contables judiciales, la misma Contraloría tiene un instructivo para determinar cómo se determina el perjuicio económico. Se debe explicar, por ejemplo, que el daño debe ser real, debe ser efectivo, el daño debe ser cuantificable, el daño no tiene que ser potencial, el daño no tiene que ser hipotético ni presunto. Eh, por ejemplo, se hace un cuadrito en el sentido de que dice, ¿existe irregularidad? Sí, pero ¿existe daño? No. Por lo tanto, no hay perjuicio económico. ¿Existe irregularidad? Sí. ¿Existe daño? Sí. En ese caso, sí hay perjuicio económico. Y en el caso en que se dice no existe irregularidad y no existe daño, en todo caso, no existe perjuicio económico. Entonces, lo que se quiere indicar es de que no toda irregularidad administrativa genera automáticamente un perjuicio económico. Todo lo ve, es una irregularidad, ha cometido perjuicio económico. Eso es mentira, ¿no? Entonces, este perjuicio económico también tiene que tener un nexo causal. Eh, Eso debe responder a, por ejemplo, quién produjo el daño, cómo se produjo el daño, cuándo se produjo el daño, por qué se produjo el daño, qué norma o qué normativa o qué parte del contrato se incumplió. Era previsible este
este hecho del daño, porque, por ejemplo, hay daños imponderables. Estás construyendo, por decir, un puente y antes de que vacíes el puente o en pleno vaciado del puente ocurriría un terremoto o un temblor y esto se mueve todas las bases y se caería el puente. Entonces, ese daño no era previsible. Es lo que más o menos muchos denuncian. Por ejemplo, yo he visto en Machu Picchu que la subida de los ríos se ha llevado puentes y a los alcaldes se les ha denunciado por este hecho que genera perjuicio económico al Estado, etcétera, etcétera. Finalmente han tenido que nombrarse peritos en el sentido de que hasta han tenido que buscar en el fondo del barro, de las construcciones que quedaban para determinar que efectivamente había, ¿no? La construcción de mm, de este puente que estamos hablando. Era previsible, eso es lo que decíamos, y existe otra alternativa. Esto determina el nexo causal. Ahora, finalmente, en el delitos tenemos muchas técnicas, ¿no? Ya lo he hablado antes, pero en el caso de las técnicas para delitos cometidos por funcionarios públicos del Estado, es la inspección. Tienes que ir con el juez y con el fiscal a inspeccionar y a observar. Supuestamente, en el caso del puente, los, la existencia de evidencias que pruebe o no que que existía este puente. Por ejemplo, hay otro caso, ya no voy a decir el nombre, que también me tocó ser perito dirimente, en el sentido de que en un caso se licitó la construcción de un puente gigante que costaba alrededor de 8 millones de soles. Estoy hablando de hace unos 10 años más o menos. El puente se licitó, se entregaron todo estaba ok, los contratos, las cartas fianzas no eran ilegales, los pagos, el inspector opinaba, no existía o no ha existido mayores valorizaciones, no ha habido mayores metrados, no ha habido deducciones, etcétera, etcétera, todo un contrato pulcro. Finalmente se ha entregado la obra, lo han recibido la obra, eh, se ha liquidado la obra, se ha pagado, etcétera, etcétera. Pero al cabo del tiempo hubo una denuncia y lo único que faltaba en este caso era que el puente no existía, ¿no? Entonces, ese sí es un delito bastante grave. Se han dicho que lo han llevado al río, pero no existía evidencias. El perito que me antecedió indicó que todo estaba correcto, pero cuando el juez le preguntó, ¿y usted ha ido a verificar el puente? Él dijo que no, porque el puente estaba muy lejos, ¿no? En los interiores de la selva amazónica de la Convención. Y el hecho es de que no existía el puente. Entonces, los funcionarios de turno se han jugado entre todos el hecho de que, por ejemplo, para este caso no debía existir esa obra, ¿no? De otro lado, la observación, ya hemos dicho, las conciliaciones, la confirmación, en este caso le faltó hacer al perito la técnica de la confirmación. Tengo que confirmar que el puente existe. Ahora, para algunos casos también el muestreo es importante. En el caso, por ejemplo, de las obras grandes, ese cemento no vale. Entonces hacen la técnica de la diamantina, pican el concreto y con eso determinan si efectivamente tiene el compactado o la dureza que manifiesta en el expediente técnico, ¿no? El cruce documental, donde se realiza
la intervención de más documentos, la reconstrucción contable, el análisis financiero, la trazabilidad de fondos, el flujo de efectivo o el flujo de caja, entre otras cosas. El perito debe utilizar también muchas herramientas. Debe conocer lo que es el CIAF en el caso de gestión pública. Debe conocer el SEACE. Debe tener conocimiento sobre lo que es el Código Tributario y lo que es la SUNAT. Tiene que conocer lo que es el funcionamiento de registros públicos o el acceso a los documentos de registros públicos. Debe estudiar y conocer lo que son estados financieros y los libros contables, los CARDEX, los contratos. Todo eso debe manejar, como decían antes, a dedillo, ¿no? En el sentido de que en base a ello el perito va a llegar a una conclusión satisfactoria. Llegamos a la elaboración del informe. La elaboración del informe tiene una metodología. En el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos, está en el Código Procesal Penal, artículo 178. El informe pericial debe tener la siguiente estructura: objeto, metodología, normativa, con otros nombres, ¿no? Entonces, en base a ese diseño, se tiene que realizar el Código Civil o el Código Procesal Civil también manifiesta, pero para casos civiles, ¿no? En el caso de este punto estamos hablando de los informes y debe terminar con las conclusiones, ¿no? Las conclusiones en sí son el trabajo, el resumen del trabajo que ha realizado y que tiene que sustentar el perito. Hay peritajes que se realizan. Por ejemplo, yo también vi un peritaje donde el perito no era contador, era un economista que estaba opinando sobre estados financieros, sobre el libro caja, y en el caso de que por el lado de las bambas, cuando estas empresas empiezan a pagar por licencia social a los propietarios de los terrenos, en el caso de una empresa les dan 111 millones de soles por todo una extensión de terreno que tenían. Eran 28 o 29 usuarios los que eran dueños de esa fracción de terreno. Entonces, ¿qué sucede? De que, de acuerdo a la extensión de terrenos que tenía, se reparten los 112 millones, a unos les toca 1 millón, a otros les toca 5 millones, a otros 3 millones, a otros 12 millones, etcétera, 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 ¿no? Pero ¿qué sucede? Al cabo de un tiempo se enteran y aparecen muchos más comuneros que dicen que yo también soy propietario, que yo también estoy propietario, y la cosa que lo denuncian a la junta directiva. Y la junta directiva tienen el penoso, esto de que el tesorero se muere, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando se muere el tesorero? No existían los libros contables. Entonces, a mí me nombran perito para reconstruir toda infracción. Pero al analizar el peritaje, él decía que la junta directiva ha cometido el delito de apropiación ilícita, ha robado, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, yo cuestioné ese peritaje porque el perito contable no debe determinar delitos. El perito contable lo que debía haber hecho en ese sentido es hacer una reconstrucción del libro de tesorería, en el sentido de que los 112 millones
se ha entregado a fulano, mengano, perengano, se ha entregado así, tales en forma en efectivo, tales otros dineros se ha depositado en tales cuentas, etcétera, etcétera, sin determinar qué delito se ha cometido. Ahora finalmente el juez ya determina si es que existe o no el delito, ¿no? Entonces, esto nunca se presentó el perito que realizó el peritaje por el cual se había hecho la denuncia, y en el careo se llama al el evento o a la cita que realiza el fiscal o el juez, en el sentido que los dos peritos que tienen que discutir sobre el caso de la litis, ¿no? El caso de hechos que están siendo investigados. Y entonces, como no se presentó, dijo, no importa, no, como no se ha presentado, hay que seguir la investigación. Pero en ese rato yo dije, mire, señor juez, hagamos de cuenta que el peritaje con el que ha presentado este señor es la especie de la prueba, es la prueba, que es el cuchillo con el cual se ha matado a una persona. En el caso de que el cuchillo desaparece, en todo caso, la evidencia se deja sin efecto, entonces no habría ningún problema sobre los hechos que se están investigando, ¿no? Entonces, así también se tuvo que archivar este procedimiento. Desde luego, también hemos dicho que no se debe hacer conclusiones jurídicas, ¿no? Los errores frecuentes del perito. No motivar es un error frecuente. La motivación de un peritaje es bastante importante. ¿Por qué hago un peritaje? ¿Por qué hago una investigación sobre el lavado de activos? Porque quiero determinar que los ingresos del investigado son reales. Entonces, tengo que motivar en el sentido de que tengo que hacer una línea de tiempo, en el sentido de que tengo que determinar todos los ingresos. De repente el señor en algún momento ha vendido sus propiedades y nadie sabe de eso, y eso es también parte de un lavado de activos, y hay algunos jueces que dicen, no, ese dinero no debe intervenir en el periodo. ¿Por qué? Porque ese dinero es de hace 6 años y de los hechos que se evidencian es a los 2 últimos años. Ya, pero generalmente se demuestra el perito que si en efecto el dinero que le ha vendido esa casa o ese su terreno por si muchos millones de soles, lo ha mantenido en el banco, y entonces es un saldo de lo que se determina de los ingresos, un saldo en caja, por decirlo así, no un saldo presupuestal que se mantiene en caja o en el banco, y que a pesar de que no es dentro del periodo de investigación, se mantiene como dentro del periodo de investigación, ¿no? Como un saldo inicial con el cual se iniciarían las operaciones. Porque generalmente cuando uno vende su terreno, lo mantiene ese terreno para comprarse otro terreno. O cuando uno generalmente lo vende su carro, guarda su platita, aumenta y se compra otro carro. Eso es generalmente cómo funcionan las personas, ¿no? Otro delito es no cuantificar, se debe cuantificar porque los contadores determinamos el monto, el manejo del dinero, y no lo que nos parece. El dinero se determina el perjuicio económico en base a documentos, no en base a lo que nos digan, no, pero ese dinero he vendido en mis vaquitas y por eso tenía. Y pues, pero ¿dónde está la venta de tus vacas? ¿A quién has vendido? Por decir, no existe el dinero, y es cierto, pero existirá pues
el permiso del gobernador que te está dando para movilizar tus vacas, ¿no? O tu ganado, y que con ese es como una especie de salvoconducto que te autoriza a mover los semovientes o los animales, ¿no? No demostrar causalidad, que ya hemos visto en la parte anterior los nexos de causalidad, eh, no responder al objeto pericial. Por decir, en un caso, una perito de Lima me dice, el señor no está indicando por qué razones el investigado no pagó el impuesto a la renta del hecho de la venta de ese terreno que él ha manifestado. En efecto, el investigado no había pagado el impuesto a la renta, pero tampoco era objeto de la pericia determinar si había pagado o no. El objeto de la pericia era determinar si había ingresado dineros o no por la venta de los terrenos. Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque finalmente el hecho de que no pague impuestos, no pague tributos, ya no sería un delito de lavado de activos, sería un delito de defraudación tributaria, pero que es otra cosa, ¿no? Entonces, el hecho es de que por este punto es de que, por ejemplo, ese caso también se archivó. Y también el perito no debe individualizar responsabilidades. O sea, generalmente esto hay que hablar en general, pero algunas veces cuando tú realices una pericia de parte, tienes que pronunciarte en el sentido de que estás haciendo un peritaje para una persona en particular, ¿no? Ahora, en el caso de ejemplos, eh, tenemos, por ejemplo, en el caso de una obra pública, donde se denuncia por sobrevaloración y piden las adendas. Por ejemplo, muchos no conocen, pero por ejemplo, los gastos corrientes, cuando se aumentan los plazos, los gastos corrientes también deben incrementarse. Y eso es lo que no se quiere, por eso es de que no se acepta generalmente la ampliación de plazos. Y se tiene que investigar lo que dicen las adendas, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha cometido? En el caso del gobierno regional Cusco, muchos años atrás, también se investigó por qué tú has dado ampliación de plazo. Antes, ¿cuál? Ya necesito 10 días, ya vas, toma tus 10 días. Ahora no es así. Las ampliaciones de plazo tienen que estar motivadas. Y si bien el perjuicio es como se dice, es hipotético, pero los jueces de hoy en día están traduciendo este hecho hipotético como el sentido de que también genera perjuicio económico. No has cobrado las penalidades porque has ampliado el plazo. Eso ha permitido, o sea, ya se va a otro espacio más. Entonces, también las ampliaciones de plazo o las adendas de ampliación de plazo también deben estar muy motivadas, ¿no? Y te dice por caso fortuito. Por ejemplo, hay el caso, a ver, me pasó en un otro peritaje. En la época de lluvias, una empresa tenía que entregar unos bienes al Hospital Lorena y estos bienes solo podían ser trasladados en vehículos de carga pesada, en los trailers. Pero como no había, y los ríos habían crecido, y no había paso por el lado de Abancay de Apurímac, ¿cómo se llama? La bajada.
Ya no me importa, pero ahí, donde hay, por ahí, entonces, tuvieron que regresar los carros desde ahí y darse la vuelta por Arequipa. Estos permitió que más o menos se retrasara 2 días. Y la Contraloría, cuando hizo la investigación, determinó de que había perjuicio económico porque no se había cobrado las penalidades, puesto que 2 días había demorado en entregarse los, los bienes, ¿no? Pero en todo caso, el juez ahí se le mostró los periódicos, se sacó certificados del Senami, se sacó fotografías de los puentes que habían colapsado y por ahí se pretendió defender, ¿no? Este caso. Finalmente, no sabemos hasta ahora, no ha terminado, sigue en investigación, pero ahí está. ¿Existiría o no existiría delito? Eso también les dejo para que ustedes lo puedan analizar, ¿no? Ahora, otra parte de los peritos es la ratificación judicial. Con este nuevo código procesal y esta nueva implementación de nuestra justicia, generalmente los juicios ahora son oralizados y el perito tiene que tener técnicas de saber hablar, saber interpretar y saber resumir las cosas que pretende decir. Y esto se ve en lo que es la ratificación judicial, ¿no? El perito ahí debe explicar la metodología de su trabajo, sus cálculos, sus evidencias, sus conclusiones, en el sentido de que este hecho te permite hacer entender al juez o al órgano jurisdiccional o al fiscal el hecho de que tú quieres explicar, ¿no? A veces, por ejemplo, es muy difícil hacer explicar sobre números porque a veces no entiende. Entonces, tienes que tener ciertas técnicas de tal forma de que técnicas de docente universitario, por decir, y muy bueno para que el juez te pueda entender y sobre todo comprender lo que tú pretendes decir. También una cosa muy importante de los peritos judiciales es que debe conocer la jurisprudencia, ¿no? En el sentido de que la Corte Suprema ya se realizan valoraciones sobre las pruebas periciales y sobre también la determinación de perjuicios económicos, calificación de colusión simple o agravada, negociación incompatible, etcétera, etcétera, de tal forma de que el perito ya debe ir por la parte que ya indican la jurisprudencia existente, ¿no? Entonces, por ahí habríamos terminado de una forma, él me dijo 40 minutos, el doctor Alan. Muchas Si habría gracias, alguna pregunta, estimado contador Freddy Chacón. Excelente participación y este es el preámbulo justamente para desarrollar un próximo evento de especialización. Hemos quedado todavía para saber lo que son los ejemplos, estos cursos de especialización que el Colegio de Abogados viene realizando y mucho más de esta profundidad en cuanto a lo que es el peritaje contable. Y como bien ha señalado, en ocasiones los abogados divagamos, ¿no? En estos términos económicos, contables, y efectivamente existe algunos problemas. El día de hoy nomás existió una audiencia donde los términos, las formas que se tenían que realizar. Es así que es muy necesario, ahora que el derecho se está interconectando con otras ramas y en el derecho penal discute la libertad, es muy importante estar actualizados y capacitados. Del mismo modo, contador, nuestro decano, el doctor Franche Barría Montesinos, ha emitido la resolución 342-2026, que en su parte resolutiva reconoce y felicita la participación del contador público colegiado Freddy Chacón Ugarte por la participación en la Diplomatura Superior Penal 2026. Estimado contador, haremos llegar esta resolución a lo que es su persona para que también pueda
para los fines correspondientes. Del mismo modo, los participantes acá por interno también nos indican para finalizar una recomendación final o sus palabras finales también en lo que es esta diplomatura superior. Muchas gracias, Alan. Y es cierto, los peritos judiciales tenemos que estar a los peritos judiciales nos imponen la doble pena por mentir o por fraudular documentos o por interpretar de alguna manera mal, ¿no? O sea, así que nos contrate una persona, nosotros no podemos defender a esa persona. Nosotros tenemos que defender los hechos que ha cometido esa persona y ver si estos hechos son regulares o irregulares, ¿no? No calificar inclusive como delitos, como lo hemos dicho, ¿no? Entonces, este hecho es muy importante. Y lo que yo quería llegar es en el sentido de que, por ejemplo, la evidencia pericial. La evidencia pericial debe ser suficiente, debe ser pertinente, debe ser competente, confiable, verificable y obtenida lícitamente. En el sentido de que, ¿por qué debe ser suficiente? Porque debe existir una cantidad adecuada de evidencia para respaldar una conclusión. Ahora, ¿por qué debe ser pertinente? Porque ésta debe guardar relación directa con el objeto del peritaje. Debe ser competente porque debe provenir de una fuente confiable y tener factor probatorio. Debe ser confiable porque esta debe ser auténtica, íntegra y debe estar libre de alteraciones. Y debe ser verificable, puesto que otro perito o otra persona va a tener que poder revisar la misma evidencia que tú has hecho y ahí te pueden dejar sin la verificación de este documento. Y sobre todo tiene que estar obtenida lícitamente. Debe obtenerse respetando la ley y el debido proceso, ¿no? Y también lo más importante es de que los peritos en la actualidad debemos estar capacitándonos constantemente en el sentido de que también debemos estar conociendo lo que son los, las técnicas de innovación, ¿no? Por ejemplo, los nuevos peritos, además del conocimiento contable, debemos realizar análisis de datos, ¿no? En el sentido de que por intermedio de las computadoras ya se pueden analizar datos. El CIAF, yo lo puedo analizar en 2 horas, lo que de repente antes me tocaba poder hacer un análisis en 4 o 5 días, ¿no? Ahora tenemos que conocer las herramientas informáticas, la visualización de información. La inteligencia artificial también se está aplicando ya al peritaje contable con la introducción de lo que son el chat GPT, el Copilot, etcétera, etcétera. Y debemos también tener una excelente comunicación oral y escrita y sobre todo estar actualizado técnica y normativamente de manera permanente. Estos son los hechos que determinan que un profesional se convierte en un buen perito contable y muchas gracias, Alan, por la oportunidad que nos das y si Dios lo permite, nos estaremos volviendo a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, estimado contador, y hasta una próxima oportunidad. Fuerte abrazo. Bien, muchas gracias. Esas fueron las palabras finales también de lo que es el contador público Freddy Chacón Ugarte en esta sesión que ha tenido sobre peritaje contable. Y sabemos que esta diplomatura está tomando cada tema relevante también para poder ser desarrollado con algún tipo de especialidad más adelante. Cada punto sobre peritajes también se está elaborando un curso que ya va a ser mucho más amplio, pero agradecidos por esta
ponencia sobre el peritaje contable en los delitos contra la administración pública, que es una prueba muy relevante en este tipo de situaciones. Seguidamente, continuando y dando cumplimiento también lo que es el programa establecido en la Diplomatura Superior, estando a las 5 de la tarde, cumpliendo la hora, nos encontramos con el catedrático universitario, el doctor Gonzalo Rodrigo Aike Salas, que el día de hoy también nos acompaña a través de la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, en esta sesión sobre el testigo protegido en el proceso penal. Damos la bienvenida al doctor Gonzalo, quien disertará durante estos 40 minutos a una hora para poder evidenciar algunas cuestiones problemáticas sobre este tema. Además, el doctor es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal y reconocido estudioso en lo que es la materia. Por tal motivo, corresponde y también es un gusto que esté en esta plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que ha hecho posible mediante la resolución de canal previamente antes señalada, la realización de esta diplomatura superior en coordinación con la Federación Peruana Unificada, el Club de la Abogacía, entre otras instituciones que hacen posible ello. Estimado doctor, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenido a lo que es esta plataforma y buenas tardes también con los que se vienen uniendo. Adelante, doctor. Doctor Bill, muy buenas tardes, con todos los presentes, muy buenas tardes. Para mí es un honor, es un privilegio estar en una capacitación de este evento académico, del mismo modo, como lo dijo ya el presentador, el doctor Bill, estar a la talla de grandes ponentes en lo que viene a ser el aspecto del derecho. Como ya me presentó el doctor Bill Alan, mi persona, soy abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, del mismo modo tengo el grado de maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, y actualmente me dedico a lo que viene a ser la cátedra universitaria en diferentes universidades de la ciudad del Cusco. El tema que les voy a regentar el día de hoy y compartir, espero que sea una charla dinámica, que sea una charla un poco interactiva, es el testigo protegido. Y este es un tema que actualmente está trayendo complicaciones, porque nuestra norma jurídica, tanto sustantiva como procesal, no lo regula como tiene que ser. Ustedes tendrán en cuenta que los procesos actuales, los procesos emblemáticos en la Corte Superior Nacional en Justicia Penal Especializada, se están discutiendo en base a testigos protegidos. Y no solo eso, tenemos un caso reciente de una Corte Superior de Apurímac que se le ha otorgado una prisión preventiva a algunos investigados en base a la declaración de testigos protegidos. Y eso es el tema que vamos a tratar el día de hoy, por la situación de que muchas personas no conocen esta figura del testigo protegido. Muchas personas creen que hablar del testigo protegido es solo hablar de la situación de la reserva de la identidad, de tener un testigo que conoció los hechos de la comisión de un delito, pero solo reservar la identidad. Pero actualmente tenemos lo que viene a ser un testigo protegido con identidad, ¿qué cosa? Con identidad reservada o con identidad ya establecida. Por eso es que hay muchas instituciones interrogantes que esta tarde voy a intentar dilucidar. Para hacer un poco amena la clase, la sesión dinámica, solicitaría que ustedes puedan interactuar con lo que viene a ser los botones que el Google Meet nos permite, como por ejemplo lo que viene a ser los emojis, ¿no? Si ustedes, yo pregunto si ustedes están entendiendo, tienen todo claro, hay algo que es, ustedes pueden reaccionar con eso y en caso de que quieran preguntar algunos aspectos, tienen el chat que yo voy a pasar a leer y también voy a pasar a responder todas las preguntas. Con esas indicaciones, con la autorización y siempre agradeciendo al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, voy a proceder a lo que viene a ser, voy a proceder a dilucidar este tema. Tal vez algún doctor tenga alguna pregunta, porque hay una manito levantada, creo. No, doctor, adelante, adelante. Gracias, doctor. Para hacer un poco dinámica esta sesión académica, para que no solo vean mi rostro, voy a compartir unas diapositivas para que ustedes puedan ver lo que viene a ser el trabajo del testigo protegido. Primero, hablemos de un testigo.
¿Qué viene a ser un testigo en el proceso penal? El testigo en el proceso penal viene a ser aquella persona que evidenció, que vio, tanto de manera directa o por aspectos de referencia, la comisión de un delito. Pero cuando nosotros hablemos del testigo protegido, tenemos que tener que esta figura fue creado en el derecho penal para contrarrestar la criminalidad organizada, porque tenemos que tener en cuenta que la criminalidad organizada va a dañar no solo a los sujetos directos en la comisión de un delito, sino a terceras personas como pueden ser los testigos, como pueden ser los familiares, o va a dañar aspectos de entorno laboral. Por eso es que esta institución del testigo protegido fue creado para contrarrestar la criminalidad organizada, pero estará creado de manera adecuada en nuestra legislación. Vamos a dilucidar de manera jurisprudencial, de manera doctrinaria, si está establecido de manera clara o no está establecido de manera clara. Por eso, vamos a entender, como les dije primero, de manera general, un lineamiento de un testigo. El testigo viene a ser aquella persona que evidencia la comisión de un delito. Puede evidenciarlo de manera directa o puede evidenciarlo de manera referencial, por escuchas, por ejemplo, el testigo de escuchas. O puede ser aquel sujeto que vio la comisión de un delito y que esta persona, conocido como testigo, en nuestra norma procesal, tiene la obligación de concurrir y a colaborar con la administración de justicia. Por eso es que en nuestro Código Procesal Penal ya establece la obligación de colaborar con la administración de justicia y otorgar su declaración. Pero cuando hablemos la declaración de un testigo, tenemos que entender lo que viene a ser el interrogatorio, lo que viene a ser el contrainterrogatorio, el examen y lo que viene a ser el contraexamen. En caso de un testigo protegido, va a tener un tratamiento diferente. Nosotros, los conocedores de la materia penal, sabemos que este término interrogatorio es un aspecto para indagar la información, para conocer la información de la comisión de un delito. Por eso, los únicos sujetos que pueden ser considerados como fuentes de prueba solo son los testigos, los peritos, los documentales y lo que viene a ser los objetos. Nada más, esa es la norma. Eso es las fuentes de prueba que la norma ya establece. Pero no hay un aspecto de que nosotros los abogados podamos ser fuente de prueba. Que el fiscal, el representante del Ministerio Público, pueda ser fuente de prueba. Por eso es que ustedes escucharán o verán ponencias donde que van a indicar, pero lo dijo tu abogado, pero lo estableció tu abogado, y eso pasa en el testigo protegido, porque en caso del testigo protegido, muchas veces la declaración de este señor solo se lleva en presencia del fiscal, y el fiscal no es fuente de prueba. Lo que indica el fiscal no se puede tomar como fuente de prueba, porque él no presenció ¿qué cosa? La comisión de un delito. Por eso es que para tener un punto de partida, es que tenemos que tener en cuenta que el tratamiento de un testigo es diferente en el aspecto del testigo protegido. ¿Por qué? Porque en un testigo normal, por ejemplo, en un testigo directo, en un testigo de escuchas, lo que se hace primero es un interrogatorio. Lo que hace el fiscal es preguntar, como dice el Código Procesal Penal, preguntar, realizar preguntas abiertas o preguntas cerradas. ¿Y por qué no puede realizar preguntas sugestivas? Por la situación que el abogado y el fiscal no pueden ser fuente de prueba. Si el fiscal sugiere, y se estaría convirtiendo en un aspecto de fuente de prueba, otorgamiento de información, algo que no le corresponde y algo que no se puede demostrar, corroborar por la situación de que él no vio la comisión de un delito. Por eso en el interrogatorio, que es otorgar la información, recabar la información, solo están permitidas las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Pero en este caso del testigo protegido, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo corroboramos la contradicción? ¿Cómo corroboramos la credibilidad de un testigo protegido? Eso es un punto abierto en la legislación penal de nuestro país.
Hay muchos mecanismos ya regulados en el Código Procesal Penal cómo tendría que llevarse la declaración de un testigo protegido, pero muchos órganos jurisdiccionales y del mismo modo, muchos aspectos de la función fiscal no lo realizan como tiene que ser. Por eso es que hay demasiados procesos o garantías de tutelas de derecho que quieren, ¿qué cosa? Pedir la nulidad o que se excluya de lo que viene a ser la investigación, la declaración de testigos protegidos. Por eso es que nosotros, teniendo en cuenta ya qué es un testigo, teniendo en cuenta ya cómo va a ser el tratamiento, tenemos que tener en cuenta cómo va a ser el lineamiento de la declaración de un testigo protegido. Teniendo en cuenta un poco de clasificación de los testigos, ustedes conocedores de la materia del derecho penal, tenemos los testigos presenciales directos, los testigos referenciales o de escuchas, de oídas, tenemos los testigos de cargo, los testigos de descargo, los testigos de cargo otorgados o dilucidados por el representante del Ministerio Público, los testigos de descargo otorgados por el imputado, aquel testigo experto, aquel testigo perito, aquel testigo técnico, y el último, y no tiene un tratamiento tan claro, conocido como el famoso testigo protegido. Se le conoce como testigo protegido aquel sujeto que la norma procesal le va a otorgar medidas de protección. Y estas medidas de protección no solo es la reserva de la identidad. El artículo 248 del Código Procesal Penal ya nos indica que estas medidas de protección puede ser la protección policial, puede ser la reserva de su identidad, puede ser la reserva de su domicilio, el ocultamiento de su domicilio, de su paradero, o puede ser el traslado de esta persona hacia otro lugar, cambio de domicilio, y en caso de que el peligro sea grave para el testigo, puede ser hasta un cambio de domicilio en el extranjero. Este testigo protegido va a tener medidas de protección. ¿Y quién es el sujeto que puede otorgar estas medidas de protección? Estas medidas de protección siempre tienen que ser otorgados por el juez o puede ser otorgado por el fiscal. Pero tenemos que tener en cuenta un aspecto, y esto es la mala praxis en lo que viene a ser los procesos judiciales. La casación 1248 del año 2023 de Santa ya nos establece que para hablar de un testigo protegido tenemos que tener 3 requisitos fundamentales. Ese primer requisito, como 3 requisitos fundamentales. El primer requisito, como lo establece el artículo 247 del Código Procesal Penal, es que tiene que ser solicitado y este tiene que ser otorgado mediante una resolución motivada, fundamentada y acreditado el riesgo que corre tanto en su libertad, en su seguridad personal, laboral, o puede ser en la seguridad de las personas de su entorno familiar. Muchas veces lo que hace el Ministerio Público es denominar a una persona testigo protegido, pero no hay una resolución. Por eso nosotros los abogados lo que realizamos en conforme a la casación es de que primero tiene que haber una resolución motivada. Esta resolución motivada tiene que indicar ese peligro real, evidente, que se demuestre para que así se le otorgue las medidas de protección. El segundo punto que establece la casación es de que las declaraciones de este testigo protegido no pueden ser considerados como prueba matriz para determinar una sentencia. Y eso es lo que actualmente se tiene que corroborar con otros medios probatorios periféricos, así como lo establece el artículo 158 del Código Procesal Penal. En caso de aquellos testigos que se arrepienten, en caso de los testigos referenciales, en aquellos testigos postulantes,
o análogos, dice la norma, como el testigo protegido, tiene que haber un aspecto de ¿qué? De corroboración con otros medios probatorios. Lo malo que se está dando en la praxis es de que muchas veces se solicitan medidas de coerción personal, una prisión preventiva, solo con el dicho de los testigos protegidos. Hemos visto un caso emblemático en la Corte Superior Nacional. El testigo protegido número tal indicó esto. El testigo protegido número tal indicó esto. El testigo número tal indicó esto. Pero ¿qué dice la casación? ¿Qué dice la casación del año 2021, Santa, 1224? Que no es suficiente para fundamentar una sentencia. Y teniendo una interpretación, tampoco puede ser suficiente para fundamentar una medida de coerción personal. ¿Y cómo nosotros los abogados nos defendemos sobre la declaración de un testigo protegido? No digo que es malo el testigo protegido, es bueno el testigo protegido. Nosotros tenemos que proteger a aquella persona que nos va a dar conocimiento, hechos relevantes de la comisión de un delito. Lo malo es que la praxis en el aspecto del derecho penal nacional en el Perú no lo está ejerciendo como tiene que ser. No es un aspecto de mala regulación normativa, no, la norma, el Código Procesal Penal lo establece de manera clara. Lo que no se cumple es el aspecto de ¿qué? De contradecir esta declaración del testigo protegido. El último punto, para tener en cuenta la declaración de un testigo protegido, es que no se tiene que vulnerar la contradicción que tiene el imputado. No se puede vulnerar el derecho fundamental a la defensa, regulado en la Constitución, del imputado. Y la pregunta es, si ustedes alguna vez llevaron un proceso penal con un testigo protegido, la Fiscalía, el Ministerio Público nos notifica con el aspecto de la declaración o nos notifica para la declaración de un testigo protegido. Si nos llega una notificación, señor abogado, usted el día tal, la persona hace al despacho fiscal para realizar la diligencia de declaración del testigo protegido, nunca. No se realiza. ¿Y dónde se nos presenta esta declaración? Ya se nos presenta en juicio. Y ahí es donde ya aparecieron muchas sentencias, muchas casaciones que dicen no se vulnera el derecho de contradicción del imputado porque esta declaración del testigo protegido se va a evaluar en juicio. Le damos toda la razón a la Corte Suprema, pero ¿dónde está el principio de igualdad de armas? Como les indicaba, cuando nosotros ya entramos a juicio, el término no es interrogatorio, el término es examen, examen contra examen de los medios probatorios. ¿Y qué es el examen y qué es el contraexamen? Es ese aspecto de dar a conocer al juez lo que ya se realizó en las etapas anteriores del proceso penal. Y si no conocemos, ¿sobre qué voy a examinar? Si yo no tengo conocimiento de la declaración del testigo protegido, ¿qué voy a examinar en juicio oral? Es un aspecto que fue un estudio de maestría. Me pregunté eso durante mucho tiempo. Le pregunté a los fiscales durante mucho tiempo esa interrogante. Hay un aspecto, un déficit en la regulación de esta parte. Nosotros estaremos en el interrogatorio. No se puede estar en el interrogatorio, porque es un testigo protegido. Tenemos que tener en cuenta que en el Perú no hay los mecanismos tecnológicos, no hay los mecanismos tecnológicos, no hay los mecanismos logísticos para llevar la declaración de un testigo protegido como en otros países. Doctor, ¿cómo se lleva la declaración de un testigo protegido en Italia? Mediante un aspecto de videoconferencia, donde que distorsionan la imagen, distorsionan la voz, y se vulnera se vulnera el derecho a la defensa, el derecho de contracción no se vulnera. En el Perú algunas salas lo están aplicando. En el Perú algunos órganos jurisdiccionales lo están aplicando. Por eso es que tratar este término del derecho del testigo protegido es un término muy importante. Ya les puse en contexto el problema, pero ahora
voy a entrar a dilucidar posibles soluciones en base a la norma jurídica y en base a la jurisprudencia. Cuando nosotros hablemos de un testigo protegido, tanto el fiscal o como el juez puede solicitar medidas de protección, pero esta solicitud de medidas de protección tiene que tener un fundamento. Ese fundamento está establecido en el recurso de nulidad, en el recurso de, ¿sí? En el recurso de nulidad 1240 del año 2014, que indica que para solicitar las medidas de protección, para determinar y otorgarle la categoría de testigo protegido, tiene que haber un riesgo real, tiene que existir un riesgo evidente. No se puede denominar testigo protegido si el riesgo no es real, evidente, si el riesgo no se puede comprobar. Ustedes como profesionales del derecho, tal vez acá hay representantes del Ministerio Público, con mayor razón, me indicarán que se tiene que demostrar ese riesgo, que la persona sienta que va a tener privación, amenaza en su derecho a la libertad personal, en su derecho al trabajo, o pueda sentir que cosa amenaza en su derecho a la vida. Pero si no es así, hay una mala praxis. ¿Cuál es la mala praxis? A quien sea hay que denominar testigo protegido. ¿Y por qué a quien sea tenemos que denominar testigo protegido? Teoría del caso. Cuando se habla de un testigo protegido, quien lo presenta, quien lo solicita, siempre es el representante del Ministerio Público. Y es el sujeto que va a tener un aporte real en su teoría del caso. Pero los abogados defensores del imputado, no lo tenemos. Por eso es que primer punto para partir, para entender a este testigo protegido, es que cuando esta resolución motivada, fundamentada, tiene que explicar de manera clara el riesgo real, el riesgo evidente, tanto en su derecho a la vida, en su derecho a la libertad, otros derechos, como el derecho al trabajo de la persona que va a colaborar en la administración de justicia. Estas medidas de protección que se le va a otorgar al testigo protegido, primero, pueden ser solicitados por el fiscal o de oficio, pueden ser solicitados por el juez. ¿En qué etapa del proceso? Lo realizan directamente en la etapa de investigación preparatoria. Por eso es que al inicio les indicaba, ya que se le da esa categoría de testigo protegido en la etapa de investigación preparatoria, recabar información, en ahí los testigos otorgan lo que viene a ser, ¿qué cosa? Información, y los abogados realizamos lo que viene a ser el interrogatorio o el contrainterrogatorio. Pero si no participamos en la declaración, se nos vulnera ese derecho. Pero doctor, ya me dijo que no se vulnera la contradicción ni el derecho a la defensa porque vamos a realizarlo, vamos a realizar todo ese acto, examen, otro término, examen y contraexamen, en juicio. Pero no es lo mismo. Demasiados maestros en el derecho penal ya indican, no es lo mismo el interrogatorio, contrainterrogatorio, con el examen y con el contraexamen. El otro es conocimiento ya de la información. El otro es conocimiento, el examen y contraexamen es conocimiento de la información para que esa información sea elevada al juez que va a juzgar. Mientras que el interrogatorio y contrainterrogatorio es recabar la información en etapas de investigación. En la declaración del testigo protegido, los abogados participamos, no participamos. Por eso es que hay un aspecto de, si vamos a tener una resolución que nos otorga, que nos notifica en que hay un testigo protegido, tenemos que agotar todos los mecanismos que nos establece el Código Procesal Penal. Primero, que haya una amenaza real, evidente. Segundo, que no vulneremos el derecho de contradicción. La última parte del primer párrafo del artículo 248 del Código Procesal Penal dice bien claro, se le otorgará las medidas de protección, pero sin vulnerar
el derecho de contradicción que tiene el imputado, sin atentar, y ahí nos regula demasiados incisos que ya establecen qué mecanismo se puede aplicar para no vulnerar el derecho de contradicción. Algo que ustedes como abogados o como representantes del Ministerio Público lo tienen que cumplir. Tercero, en aspecto de estas medidas de protección, se tiene que otorgar mediante una resolución. Esta resolución, como les indicaba, tiene que ser fundamentada y esta resolución tiene que detallar de manera clara cuál es la medida de protección que se le va a otorgar al testigo protegido. El más conocido es la reserva de la identidad. El más conocido de las medidas de protección es la reserva de la identidad, pero no solo es esa. Puede haber aspectos de protección policial, puede haber aspectos de seguridad o reserva de su domicilio, puede haber aspectos de no conocer el paradero de la persona o protección y seguridad de su aspecto laboral. Y la medida de protección, cuando la persona ya tiene grave amenaza, por ejemplo, de una organización criminal, es hasta trasladarlo a otra dependencia, es hasta trasladarlo a otro país, para que así pueda colaborar en la administración de justicia. Los derechos que tiene un testigo protegido. Muchos en el mundo de la litigación y de la materia del derecho penal confunden el testigo protegido con el aspirante a colaborador eficaz. Recordemos que el proceso de colaboración eficaz es un proceso especial. Este de aquí, de declarar un testigo protegido, este no es un proceso especial. Este se da en un proceso ordinario. El aspirante a colaborador eficaz va a otorgar la información, pero a cambio de un beneficio. En caso del testigo protegido, no recibe un beneficio, excepto en el caso que este testigo protegido sea un testigo impropio, que sí esté involucrado en la comisión del delito, que haya participación en la comisión de un delito, pero se arrepiente y que tiene miedo de que la organización, de que los sujetos involucrados le hagan daño, un testigo impropio pero protegido, en ese caso sí, pero en caso del colaborador eficaz es un tratamiento diferente. Y por eso les digo cuáles son los derechos. Los derechos no va a recibir un beneficio. No es que le van a dar un derecho premial de reducción de la pena, no, sino aquí lo que se le va a otorgar por coadyuvar, ayudar en el esclarecimiento de los hechos, es la situación de ¿qué? Es la situación de una protección a su seguridad personal, a su libertad personal, a su libertad de trabajo, y no solo para él, sino para todas las personas de su entorno familiar. No solo se protege de un testigo protegido, no solo se protege al testigo protegido, también se protege su entorno familiar, se protege su aspecto laboral. Por eso, cuando se declara un testigo protegido, puede haber la situación que en la resolución puede existir que hasta en su ámbito laboral no lo establezcan, no aparezca en los planillones, no exista, pero sigue en un aspecto de disfrute laboral. Ese es, por ejemplo, un derecho que tienen. Otro derecho que tienen es de garantizar su seguridad. El Estado tiene que garantizar la seguridad de esta persona y el normal desarrollo de esta persona. No puede haber ese aspecto de privarle otros derechos. No, por eso hay un resguardo policial. También es una medida de protección. Si la persona siente que hay sujetos que le siguen, que le están haciendo un reglaje, lo que tiene que hacer es el Estado otorgarle lo que viene a ser la protección, el resguardo policial.
y los policías lo llevan de un lado para otro, lo llevan hasta su trabajo, de su trabajo lo resguardan hasta su vivienda. O pueden, ¿qué cosa? Pueden establecer otros mecanismos como lo que viene a ser un resguardo, una protección o conseguir un aspecto laboral en otras dependencias. Las obligaciones de un testigo protegido, y eso es lo que muchas veces se está tratando de manera inadecuada, es que este testigo protegido, una vez que la judicatura le otorgue la categoría de testigo protegido, tiene el deber, la obligación de comparecer a todas las citaciones que realice el órgano jurisdiccional o lo que viene a ser el Ministerio Público. ¿Para qué? Para esclarecer la comisión de un delito y que tiene que relatar los hechos con aspecto de veracidad. Tiene que relatar los hechos con un aspecto de relevancia. No se le puede llamar testigo protegido a aquel sujeto que no tiene el conocimiento de hechos relevantes para esclarecer un delito. Solo se le va a llamar testigo protegido al sujeto que va a aportar al proceso penal hechos relevantes. Hay que tener un poco de cuidado en el aspecto. ¿Y cuál es el valor probatorio de un testigo protegido? Primero les digo el tracto, cómo es el valor cómo es el tracto de la prueba de un testigo protegido. Hay algunas dependencias en el órgano jurisdiccional del Perú que sí implementaron un aspecto de declaración de videoconferencias. La Corte Superior Nacional ya estableció un aspecto de declaración de los testigos protegidos en aspecto de videoconferencias, distorsionando lo que viene a ser el aspecto de rostro y distorsionando lo que viene a ser el aspecto de voz. Si tú litigas en la Corte Superior Nacional en Justicia Penal Especializada, no vas a tener ningún problema en aspecto de ¿qué? En el aspecto de que se vulneren el derecho de contradicción. Si que este meo probatorio que ingresa a juicio, este meo probatorio que va a ser de base para tomar la decisión de una medida de coerción personal, tiene o no credibilidad, no vas a tener problema. Pero en los otros órganos jurisdiccionales del resto del país no se implementa. Razón por el cual, cuando se declare un testigo protegido, no se le comunica al abogado del imputado. No vas a participar en el interrogatorio. Y si nosotros los abogados no participamos en el interrogatorio, conocemos que las preguntas realizadas por el fiscal van a ser preguntas que favorezcan a su teoría del caso. Preguntas que sean direccionadas para su teoría del caso. Una omisión que después la Corte Suprema en sendas casaciones ha establecido, pero usted, señor abogado del imputado, va a poder evaluarlo, examinarlo, examen en el juicio. No se preocupe, pero ya les dije, en el examen no es otorgar información, dar información, en el examen ya es qué cosa, validar la información. ¿Cómo validamos información de algo que no conocemos? ¿Cómo me preparo yo para un examen de un testigo protegido si no conozco su examen, su declaración? Por eso es de que hay un aspecto de vulneración, yo creo en esa parte, en algunos órganos jurisdiccionales, en la declaración del testigo protegido. ¿Listo? Lo normal sería, y es un trato muy rápido, se le va a reservar su identidad, esa es una medida de protección, se le va a otorgar un número, y en base a eso, se nos notifique a los abogados. De hecho, que no podemos participar, pero conocemos para entrar al examen y contraexamen en juicio oral. Por eso, el valor del testigo protegido ya se estableció en una casación, no es absoluto. Ya establece la Corte Suprema que cuando hablemos de la declaración del testigo protegido, este no puede ser considerado una prueba matriz absoluta para determinar una sentencia
o para determinar una medida de coerción personal. Va a tener valor la declaración de un testigo protegido cuando éste sea corroborado con otros medios probatorios, cuando éste tenga asertividad con otros medios probatorios. Entonces, cuando nosotros veamos un aspecto de procesos penales con testigos protegidos, no se puede tomar en consideración. Ya tienes un aspecto para la apelación, porque estamos viendo en muchos procesos penales que el Ministerio Público, como su prueba madre, como su prueba absoluta, la prueba que fundamenta su pedido, es la declaración de un testigo protegido. El testigo protegido 1, el testigo protegido 2, año tal, establece y dice esto, establece y dice esto, establece y dice esto, pero se tiene que corroborar con otros medios probatorios, porque la Corte Suprema ya estableció que no tiene valor probatorio si no es corroborado con otros medios probatorios periféricos. Y del mismo modo, hay un recurso de nulidad. No, perdón, el Acuerdo Plenario 2 del año 2005, que habla de las pruebas testimoniales, no habla del testigo protegido. No hay un acuerdo plenario sobre el testigo protegido. Colaboración eficaz, sí, pero testigo protegido no. No hay, pero el Acuerdo Plenario 2 del año 2005 habla de la credibilidad de la declaración de un testigo. Y ese mismo razonamiento es que se aplica para un testigo protegido. Pero tenemos que tener en cuenta que el tratamiento de un testigo protegido con todo lo que hasta ahora he dilucidado es diferente. Se habla de la credibilidad del testigo. ¿Cómo yo sé que ese testigo protegido tiene o no tiene represalias, enemistad con el sujeto que esté involucrado en un proceso? Vamos a ser directos. Los testigos protegidos aparecen directamente en aquellos delitos de organización criminal o aquellos delitos en contra de la administración pública. Como yo sé que el sujeto que está con la categoría de testigo protegido no es el enemigo del alcalde, no es el enemigo del gobernador regional, no es la contraparte. Entonces, ¿se podrá determinar la credibilidad? ¿Se podrá determinar la coherencia y precisión de su relato? En este último caso mediático, no voy a decir porque pues, puede haber personas que están aquí, pero tú ya lo conoces por los medios de comunicación. Se habló, el doctor de la defensa lo estableció. Credibilidad, el testigo protegido 1 dice tal, pero el testigo protegido 2 dice tal, el testigo protegido 3 dice lo contrario. ¿Dónde está? Si agarramos el acuerdo plenario 2005, ¿dónde está esa coherencia, precisión en su relato? Y del mismo modo, no se ha discutido una amenaza real, evidente, para que sean otorgados o tengan la calidad de testigo protegido. De un presidente de una corte superior, evidente amenaza, le dijo, te voy a matar, si tú dices, le dijo, voy a atentar contra tu familia, no, en ese proceso, ¿qué cosas? Solo les dijo qué cosas, si ustedes no se alinean a este aspecto, simplemente pierden su trabajo. ¿Esa es una amenaza real? ¿Esa es una amenaza evidente para que sean considerados testigo protegido? Por eso es que tenemos que tener en cuenta un lineamiento diferente. Y solo agarramos el acuerdo plenario 2-2005 para ver qué criterios se tiene que tomar para que esta declaración del testigo protegido tenga valor probatorio, credibilidad, coherencia, persistencia en la incriminación, persistencia en la declaración en aspecto de incriminación de un hecho delictivo. ¿Y qué? Siempre que no haya engaños, que no haya aspectos de qué, de falsedad en la declaración de un testigo protegido.
y que este testigo protegido tenga que ser aquel testigo de manera directa. Doctor, ¿hay testigos protegidos de escuchas? De, no, doctores. ¿Por qué? Porque para que sean considerados testigos protegidos, tienen que tener una corroboración directa, tienen que tener condición de conocer de manera directa los hechos de la comisión de un delito. Y solo así puede considerarse y puede tener valor la declaración de un testigo protegido. El caso, voy a hacer un caso similar. Doctor, cuando estamos hablando de un proceso de colaboración eficaz, sí, sabemos que hay 6 etapas. La postulación, lo que viene a ser el aspecto de beneficio, la corroboración y la aceptación, la aceptación del beneficio y la corroboración judicial. ¿Qué pasa en un aspecto de que pasaron todo, ya planearon, hubo acuerdo, hubo beneficio, pero el juez no acepta al colaborador eficaz? El juez no le da la categoría de colaborador eficaz. Su declaración no sirve. Todo lo que se dio no sirve. ¿Y qué pasa si con estos fundamentos se dio una medida de coerción personal? Y acá surge en el testigo protegido el mismo problema. Se le dio la categoría de testigo protegido, pero ¿qué pasa si se evidencia que no tiene riesgo en su derecho a la vida, a su libertad, a su trabajo, a algunos derechos? Por eso es que cuando nosotros tengamos la condición de tener un proceso con testigo protegido, el primer paso que yo les recomiendo, doctores, es el aspecto de que, de corroborar si hay un daño, de corroborar si hay un riesgo evidente, real, hacia sus derechos de este testigo. Porque si no es así, solo tiene que ser testigo. Solo tiene que ser testigo, testigo directo, si ustedes desean. Por eso hay que tener en cuenta un poco el valor probatorio. Y como les indiqué, no se olviden que en caso del valor probatorio de un testigo protegido, tiene que haber corroboración con otros medios probatorios periféricos. No es suficiente solo lo establecido, lo dicho por un testigo protegido. No es suficiente. El representante del Ministerio Público tiene que acreditar otros medios probatorios. Las ventajas que tiene este aspecto del testigo protegido. No es malo. Yo desde el punto de vista de la litigación, te transmito todo lo que he visto en los procesos, pero no es malo tener un testigo protegido. La creación de esta institución jurídica del testigo protegido fue para contrarrestar la criminalidad, para que las personas tengan esa condición de declarar sabiendo que el Estado los va a proteger, sabiendo que el Estado les va a dar ese beneficio de cuidado, de protección. Y así podemos enfrentar de manera frontal, directa, lo que viene a ser la criminalidad. Lo que está mal en el Perú es la praxis. Está bien que haya testigos protegidos y está bien regulado en el Código Procesal Penal, testigos protegidos. En caso de que sea grave, evidente, pueden trasladarlo a otro país y en ese país el Estado tiene la obligación de conseguirle un aspecto laboral, tanto para él como para toda su familia. Lo importante es que colabore con la administración de justicia. Lo malo es cómo estamos tramitándolo. Lo malo es cómo estamos tramitándolo. Una institución jurídica del derecho penal no tiene validez si se vulneran otros derechos. No tiene eficacia, validez si se vulneran otros derechos. Por eso es que hablar del testigo protegido es una institución muy buena. Es una institución muy buena. Y ustedes, como parte del agraviado, por ejemplo, pueden establecer ¿qué cosa? Pueden establecer que se otorgue la condición de testigo protegido a diferentes personas. Doctor, tengo miedo, porque esa persona es un sujeto ya que tiene, ¿qué cosa? Es un sujeto que ya tiene demasiados, por la comisión de demasiados delitos. Tranquilo, se le va a otorgar medidas de protección. El Estado te va a cuidar. Por eso es bueno la creación del testigo protegido.
Porque este testigo protegido va a otorgar aspectos relevantes, va a esclarecer aspectos relevantes en un proceso penal, en la comisión de un delito. Y aparte de eso, va a reducir el riesgo de impunidad. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que las pruebas, que la, que la, que la declaración de un testigo puede ser considerado como prueba absoluta. Nosotros conocemos el proceso penal. Si nadie contradice, contrainterroga, no objeta la validez, la credibilidad de la declaración de un testigo, sabes que estás perdiendo la oportunidad de, ¿de qué? De ejercer ese derecho a la defensa. Y esa prueba puede ser tomada de manera completa. ¿Por quién? Por el juez, para emitir una sentencia. Primero lo tenemos en la etapa de investigación, interrogatorio y contrainterrogatorio. En el juicio oral tenemos el examen y el contraexamen. Pero si no lo ejercemos, el juez tiene que tomar en consideración esa declaración. Para fundamentar su sentencia, tiene que tomar en consideración esa declaración. Porque si no lo hace, está cometiendo esta responsabilidad penal. Por eso es que, doctores, tenemos que tener en cuenta que esta figura del testigo protegido va a reducir la impunidad, va a reducir y favorece de manera directa a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque este testigo protegido, ya que tiene esa seguridad de que el Estado le va a otorgar medidas de protección, puede declarar con toda tranquilidad. Puede declarar con toda tranquilidad. Pero eso sí les digo, el testigo protegido no se puede confundir con el testigo anónimo. Recordemos que anteriormente, en las épocas del terrorismo, existían testigos anónimos, sujetos que solo conocían su declaración, solo sabía su declaración, pero nunca podíamos examinarlos ni contraexaminarlos, por el miedo de que los grupos terroristas lo maten, por el miedo de que los grupos terroristas atenten contra su vida. Y se leía nada más su declaración, la credibilidad, el examen contra examen, el aspecto de corroboración. Entonces, esa figura del testigo anónimo ya no existe, porque ahora hay otros mecanismos tecnológicos, mecanismos digitales que nos puedan permitir realizar y ejercer el derecho a la defensa. Y así lo ha establecido demasiadas sentencias. Por eso es que no se puede confundir al testigo protegido con el testigo anónimo. El testigo anónimo ya no existe. El testigo anónimo ya no existe. Y teniendo en cuenta un poco de esto de lo que hablé del terrorismo, como les dije, estos testigos protegidos fueron creados para una criminalidad organizada. Para tener en cuenta un poco más sobre el testigo protegido, hablemos de algo, un poco de lo que viene a ser la jurisprudencia. En caso del testigo protegido en la jurisprudencia, la norma que todo abogado que va a litigar con testigo protegido tiene que revisar de manera completa ese recurso de casación 1294 del año 2021, que desarrolla qué es un testigo protegido, a quién se le tiene que dar la categoría de testigo protegido y cómo tiene que ser el trámite del procedimiento para otorgar la categoría de testigo protegido. Se los dije, primero tiene que ser un aspecto fundamentado. Tiene que haber una resolución en el cual se indique que un sujeto tiene la categoría de testigo protegido y qué medidas de protección se le está otorgando. ¿Qué medidas de protección? Como por ejemplo, el aspecto de quién, la reserva de identidad. Se le va a asignar un número, se le va a otorgar un número. La declaración del testigo protegido 3/2017, 3/2026. Es
o se le puede dar otras medidas de protección, como difícilmente he visto, pero también como parte agraviada puedes solicitarlo como representante del Ministerio Público, tú puedes solicitar también lo que viene a ser la protección policial, el resguardo policial. Eso es lo que establece lo que viene a ser esa casación que todos ustedes tienen que recordar. Aspectos claves de lo que viene a ser la ponencia y el tratamiento del testigo protegido. Cuando nosotros hablemos de un testigo, ya sea protegido o no, directo, escuchas, de referencia, testigo impropio, siempre tenemos que tener en cuenta que su declaración tiene que entrar en un aspecto de contradicción. No se puede vulnerar el derecho a la defensa del imputado. No, así lo establece el artículo 248. ¿Y qué pasa, doctor, si se vulnera? Tenemos otros mecanismos para anular ese medio probatorio. Tenemos otros mecanismos para que se cumpla adecuadamente lo que establece el artículo 248. Por eso es que son aspectos claves para entender al testigo protegido y a toda clase de declaración testimonial. La obligación de un testigo protegido es de que el Estado le va a brindar protección, le va a brindar cuidado, le va a brindar aspectos de resguardo o traslado a otra ciudad, traslado hacia otro estado, a otro país, pero la obligación del testigo es colaborar con la administración de justicia y que los elementos y la información otorgada por el testigo protegido sea un elemento de relevancia para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en la declaración de un testigo protegido, tiene que haber esa persistencia de incriminación. No es como cualquier testigo. El testigo protegido sí tiene que incriminar. El testigo protegido tiene que decir, sí, yo vi cómo cometió el delito. Yo estuve ahí. Yo estuve. Incriminar. Lo que no pasa con algunos testigos. Escuché un disparo y sí, me di vuelta y... Pero no, acá tiene que haber una incriminación. Por eso es que le voy a dar protección, porque este señor tiene conocimiento de los hechos relevantes para el esclarecimiento del delito. Otro aspecto importante es que cuando hablemos de testigos protegidos, solo la norma procesal solo regula dos sujetos, los cuales pueden solicitar. Por eso es que ni la parte agraviada, actor civil, ni la parte agraviada muchas veces tiene conocimiento de la declaración del testigo protegido. Todo dicen, ¿no? Soy la parte agraviada. Un aspecto de cuidar, proteger la declaración, tanto su seguridad, ni la parte agraviada puede conocer la identidad del testigo protegido. No puede conocer. Doctor, he escuchado en la prensa, testigo protegido con identidad revelada. Perdón que te lo diga, pero es mala praxis de los abogados. Mala praxis del representante del Ministerio Público. ¿Sí? Ese es un término que ya apareció ahora. ¿Por qué? Por la mala praxis de los abogados, de los fiscales. ¿Qué les va? ¿Qué les va, no? Sí, señor juez, yo sé, está identidad. Como ya sabes, ya conoces. Entonces viene el testigo protegido con identidad revelada. Entonces, ¿a qué se le llama un testigo protegido con identidad revelada? La medida de protección que se le va a dar a ese testigo con identidad revelada ya no es la reserva de su identidad. O sea, si el artículo 248 dice que se le tiene que dar una reserva de identidad y su identidad ya no está reservada, ¿de qué medida de protección me hablas? Pues ya no tiene que ser testigo protegido.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen otras medidas de protección. No pienses que solo es reservar su identidad. No, ya te dije que hay más. Te dije que en caso de un testigo protegido, la norma ya establece protección policial, cambio de domicilio, cambio de aspecto o lugar de trabajo. Entonces, se le llama testigo protegido con identidad revelada cuando ya es otras medidas de protección. Como por ejemplo, voy a poner ejemplo, ¿no? Con ese proceso mediático, ya pues va a haber qué cosa, va a haber represalias, va a haber un aspecto de que es, como es este señor, quien está revelando que este señor tenía esa organización, tenía esas mañas, va a haber hostigamiento en el aspecto laboral. ¿Qué hago? ¿Cambio de qué? Cambio de residencia, cambio de aspecto, cambio de lugar de trabajo. Que ya no sea juez en tal lugar, mandémoslo a ser juez en la Corte Superior del Cusco. Entonces, eso es un aspecto de testigo protegido con identidad revelada. Otras medidas de protección se pueden solicitar, no solo el que nosotros conocemos que están establecidos en la reserva de la identidad, sino hay muchos que están regulados en lo que viene a ser el aspecto del artículo 248 del Código Procesal Penal. Doctor, un aspecto para ya estar culminando. ¿Qué hacemos si nosotros ya somos los abogados? ¿Cómo solucionamos este conflicto si nosotros somos fiscales? En otros países, como Italia, como Francia, existe la figura del testigo protegido y si se protege de manera adecuada tanto su seguridad personal, su identidad, su aspecto laboral, tanto de la persona, del testigo como de su familia, porque utilizan los mecanismos alternativos electrónicos digitales que actualmente poseemos. Ya no hay, como les decía, ya no hay vulneración, ya no hay que nosotros faltemos a la ética profesional como abogado y revelemos la identidad, ya no hay ese miedo por parte de la fiscalía porque se utiliza aspectos que ya están regulados, solo que nos faltan implementarlos en nuestro estado. Por ejemplo, el artículo 248, en el inciso 2, en la letra G, dice bien claro, utilización de procedimientos tecnológicos, tales como videoconferencias o otros medios adecuados, ¿para qué? Para para no vulnerar el derecho de defensa y contradicción que tiene el imputado. En otros países se utilizan eso. Hacen un aspecto de qué? De distorsionamiento. Hacen videoconferencias donde que le distorsionan la carita, le distorsionan la voz, pero el abogado del imputado participa de manera directa. Y ustedes pueden realizarlo. Recordemos que la carrera del derecho es una carrera que no es de regla, que no es absoluta, que nosotros podemos adecuar. Ustedes, si ven un proceso de testigo protegido, pueden solicitarlo. Se te notifica con la resolución, puedes plantear lo que le comento y con lo que ya está en la norma procesal. Solicito participar en la declaración del testigo protegido en un aspecto de videoconferencia. No voy a conocer quién es. Distorsionen la voz, distorsionen la imagen, distorsionen todo, pero sí quiero ejercer la contradicción y el derecho a la defensa del imputado. Como representante del Ministerio Público, tal vez hay señores fiscales en esta diplomatura, implementar, porque es una salida, una solución a una institución muy controversial actualmente y una institución que está dando de qué hablar porque cada vez hay más procesos penales con testigos protegidos. Estoy dispuesto a las preguntas del plenario, algunos aspectos que dilucidar, algunos aspectos que aclarar,
y yo estoy dispuesto a responder sus preguntas. Pueden realizarlo mediante un mensaje por chat o encendiendo su micro, por favor. Más allá de las preguntas, doctor, acá le estamos recibiendo también los comentarios por lo que es el interno. Y para agradecerle, felicitarle, indica que está claro, ¿no? Incluso que es su trabajo, como bien ha señalado, de lo que es la maestría correspondiente y por tanto es de especialidad para usted. Y efectivamente tenemos lo que es la resolución 343-2026 y CAGD, donde el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por lo que es su decano, el doctor Fran Echevarría Montesinos, en su parte resolutiva reconoce y felicita la participación del doctor Gonzalo Rodrigo Aike Salas en la Diplomatura Superior en Derecho Penal 2026, con la participación de más de 80 profesionales, entre ellos el doctor Jesús María Silva Sánchez. Por tal motivo es considerar disponer de la presente resolución sea puesta en consideración del referido doctor Gonzalo Rodrigo Aike Salas. Firma a nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el doctor Fran Echevarría Montesinos. Estimado doctor, ahí hay una pregunta en lo que es los comentarios, pero también de repente sirva para lo que es dar sus palabras finales o algunas precisiones adicionales en esta ponencia magistral que ha tenido el día de hoy. Gracias, doctor Bill. Primero, agradecer la atención del plenario. Segundo, agradecer la invitación del Ilustre Colegio de Abogados, agradecer al señor decano y a todo su cuerpo administrativo. Y respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Se puede, una vez que termine el proceso penal, se puede mantener las medidas de protección? Claro que sí. ¿Por qué? Por una situación de que si la persona corre riesgo en su seguridad, en su libertad, en su trabajo, el Estado tiene que garantizarle esa condición de tener un desarrollo normal. Sí se puede mantener lo que viene a ser el aspecto de las medidas de protección. Listo, doctor Bill, siempre un honor y mi profesión, mi carrera, siempre a disposición, porque soy parte del Ilustre Colegio de Abogados, siempre a disposición del colegio profesional donde pertenecemos para cualquier asunto que ustedes necesiten. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y nuevamente un fuerte abrazo y el agradecimiento al doctor Gonzalo. Ahí le mandan los aplausos también virtuales. Sabemos que por el tiempo también que se desarrolla durante estos 40 a 1 hora. Agradecemos nuevamente al doctor Gonzalo, a nombre de nuestro decano, consejo directivo y consejo de fiscalización. Un fuerte abrazo, estimado doctor, y estaremos en coordinaciones para el congreso presencial de lo que es octubre. Un fuerte abrazo. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Con esto hemos culminado el día de hoy, ya el día viernes, ya con unas 5 sesiones adicionales, ya para dar por finalizado lo que es la diplomatura superior, porque ya faltan algunas cuantas sesiones que durante el mes de agosto ya se entregará incluso el diploma final. Recordar siempre enviar al correo su fotografía para quienes no lo hayan hecho, para que esté también el diploma listo. Tengan ustedes muy buenas noches, cortamos grabación y nos vemos el día viernes.